Diputada, muchas gracias por recibir a Capital 21. ¿Cómo está? Bien, bien, qué gusto. Al contrario, encantada de estar aquí con ustedes. Usted forma parte, Tatiana, de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático, Recursos Naturales. Diputada, ¿qué tan valiosos son los recursos naturales para los mexicanos? ¿Es su bien? Pues yo no creo que nomás para los mexicanos. Parte del motivo que a mí me movió a entrar a la Comisión de Medio Ambiente, más que por ser un experto conocedora mucho del tema, tiene que ver con una lógica. Si queremos que siga existiendo el planeta para que podamos seguir aquí, requerimos trabajar estos temas que por mucho tiempo, por desconocimiento y otros, porque no hemos podido vincular la sustentabilidad, por llamarlo de alguna manera, de tal manera que podamos avanzar, y otra por desconocimiento individual, no le hemos puesto el énfasis a lo que queremos, a lo que requerimos ponerle el énfasis. ¿A qué intereses pues están sometidos los esfuerzos, los trabajos para preservar, para cuidar los recursos naturales? Más que intereses, yo lo pongo en dos vertientes. Es cómo encontrar el balance entre el desarrollo económico, entre el crecimiento de la población y del crecimiento humano y el cuidado de la naturaleza. Y yo creo que tenemos que caminar a encontrar un balance. Y muchos en la forma individual podemos contribuir. Yo te digo, en cosas muy simples, así me voy así como a lo más ridículo y absurdo a veces, es a ver cómo le hago, ¿no? ¿Qué estoy haciendo en mi casa para que mis baños sean de consumo menor? ¿Qué hago cuando me baño? Cierro la regadera. ¿Qué hago cuando me lavo los dientes? Utilizo el vaso. Estoy reciclando el agua propia que cae cuando me baño para poder trapear luego con ella. Cuando riego, cómo riego o no riego y cómo cuido para no estar así con la manguera, ¿no? De esta parte, por ejemplo, con el agua. Por otro lado, si me voy al mar, si vivimos en una comunidad cercana al mar, nos aseguramos de que se existan, o le hemos pedido al municipio que tengan las plantas tratadoras de agua. ¿Cómo le hacemos en una comunidad nueva si somos desarrolladores para decir que se tenga esa comunidad tratamiento de agua para que la reusen en beneficio de los propios jardines y de las cosas? Y si soy una empresa, pues más. Y si soy una empresa ya me voy a otro nivel porque mi nivel es macro. Y en tema de lo local, en términos de si estoy cerca del campo, yo pienso ahorita en Monterrey, por eso me fui. O sea, tenemos en Nuevo León el cuidado propio del Parque de Chipinque, que hay un esfuerzo muy grande por cuidar el parque se ha hecho ya una zona reservada, en donde los ciudadanos hemos aprendido a pagar para usarlo y usarlo correctamente y ser cuidadosos de él y aportar para que económicamente se esté regenerando. Igualmente en la zona que está por la Sierra Madre, igualmente ahorita tenemos un problema muy severo en la Sierra Picachos, en donde quieren poner una explotación de algunos cerros ahí, y que nos van a detonar y nos van a hacer daño a toda la parte que tenemos en la Sierra Picachos. Nos van a contaminar, nos van a alejar a la propia fauna originaria del lugar. Y bueno, todo este tipo de cosas es cómo le hago yo en lo individual para empezar a ser responsable en lo que me toca, para luego agruparme con otros para ser responsable y para exigir o consumir inclusive cosas que son de apoyo a la naturaleza o de apoyo al medio ambiente y no lo contrario. Esto a nivel personal, a nivel empresas, pero a nivel legislativo, diputada, la ley ambiental debe reformarse. ¿Cómo proteger los parques nacionales? Por ejemplo, lo que está sucediendo en el parque de la Jusco, lo que está sucediendo en el parque del Nevado de Toluca. Bueno, pues evidentemente unas cuestiones son federales, otras son estatales, y tenemos que trabajar todos para poder ir acotando y que las legislaciones se vayan volviendo más duras en términos de limitar las libertades que se tienen para lo que es tala, para lo que es contaminación, para lo que es el desarrollo o el crecimiento propio de la vivienda, en donde vas talando o vas quitando más, y cómo compensarlo con lo que se va teniendo en términos de densidad. ¿La próxima administración va a proteger los parques nacionales que bastante han sufrido en la actual? Parte del compromiso inclusive de Josefa, con quien me ha tocado dialogar y caminar por bastantes lados a lo largo de la campaña, lo hicimos, y me ha tocado de forma constante estar con ella. Es una persona muy conocedora del tema y ha trabajado en ir buscando cómo cerrar la pinza en todas estas cosas. Yo estoy segura que habrá de hacer su labor en eso, y nosotros como legisladores la nuestra.
Y hablando como legisladores, diputada, ¿qué les dice a aquellas personas que afirman que durante la próxima administración no va a haber división de poderes porque Morena es mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en la Ciudad de México, en el Congreso local? ¿Qué les contestaría usted? Pues yo digo que cada quien puede decir lo que le dé la gana, cada quien puede plantear y creer lo que quiera. Yo aquí lo haría al revés. Yo le preguntaría al ciudadano común, es decir, ¿qué haces tú para acercarte a tu regidor? ¿Qué haces tú para acercarte a tu diputado local? ¿Qué haces tú para acercarte a tu diputado federal? Y poderle plantear cosas que quieres plantearle para poder invitarlo a que vote a como tú crees. Y estas son las cosas que yo lo haría al revés, en lugar de decir hay o no división de poderes, ¿no? Ni está Andrés Manuel metido aquí, ni nosotros estamos metidos en Palacio Nacional. Faltan pues realmente pocos días para que Andrés Manuel López Obrador rinda protesta como presidente constitucional de México. Es muchísima la expectativa. Desde el día de la votación, una votación nutridísima y con una amplia mayoría. Y bueno, todavía no está en funciones, pero ya se le reclaman situaciones como si el presidente electo estuviera en funciones. ¿Cómo va a ser una vez que rinda su protesta? Bueno, primero que nada, yo creo que hay muchos absurdos en esta parte. Yo creo que hay una situación donde se le piden ya cuentas y donde ya inclusive algunos ya dicen que fracasó su gobierno, cuando el gobierno ni siquiera ha empezado. Y esto lo planteo en términos de los absurdos. Ha sido muy claro, yo creo que parte de lo que ha mostrado ahorita durante estos meses de transición ha sido dos cosas. Una ha mostrado que tenemos un gobierno acéfalo, en términos de que Enrique Peña Nieto ni siquiera se ve que existe, que no ha asumido no la asumió antes, mucho menos ahora, que dice, bueno, pues si ya estamos en transición, ahora menos. Y por otro lado hemos visto un presidente electo muy activo, un presidente electo tomando cartas en el asunto para empezar y poder ya caminar y correr, en lugar de tener que empezar a hacer los cimientos, y yo creo que esto es lo que habremos de estar viendo a lo largo de su gobierno. Diputada, ¿usted ve que en el próximo sexenio, durante los próximos 6 años, dé el tiempo suficiente para comenzar a generar oportunidades de desarrollo para todas las personas, sin distinción alguna? No, yo creo que 6 años es un tiempo importante para poner cimientos, y esa es parte, y para redireccionar o para poder como mover el rumbo de hacia dónde queremos caminar. Y en ese sentido es de lo que estamos hablando, que empezará a trabajarse. Vendrá, y al haber dejado los cimientos, creo que puede ser un poco lo que pasó en la Ciudad de México. La Ciudad de México se lograron poner cimientos con Cárdenas, se fortalecieron con Andrés y tomaron de alguna manera así como su cúspide con Marcelo. Y yo creo que es parte de lo que se habrá de hacer, y se va a trabajar en enfocar mucho el tema al desarrollo del sur-sureste y a permitir que podamos tener jóvenes más alejados del tema de todo el tema del tráfico de drogas, la trata y todos estos temas que aquejan a la población hoy en día, y que estos jóvenes puedan tener una manera de recapacitar y poder reentrenarse para insertarse en el mundo laboral. Una opción dentro de la legalidad para poder llevar a sus casas el sustento. Así es. Muchas gracias, Al diputada contrario, Cloutier. Al contrario.